Bien, y continuamos. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia debate el tema del fuero presidencial, una forma jurídica que otorga un plazo de 2 meses para investigar a un presidente de la República. Y por considerar que afecta la posibilidad de que la Fiscalía General de Panamá pueda conducir de forma adecuada una investigación, el procurador de la administración de ese país, Rigoberto González, solicitó a la Corte Suprema de Justicia en Panamá que declare inconstitucional el artículo 470 del Código Procesal Penal, que establece un plazo de 2 meses para investigar entonces al presidente de la República. Para ahondar en este tema vamos a conversar ahora con el abogado Rogelio Cruz, quien también fue uno de los miembros que se pronunció sobre esta norma y forma parte de la defensa del exmandatario panameño Ricardo Martinelli. Un gusto saludarlo, licenciado. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. El procurador de la Administración de Panamá ha declarado que el fuero presidencial viola la Carta Magna por considerar que afecta la posibilidad de la Fiscalía para que conduzca una averiguación. La Corte deberá definir si acoge esta opinión del procurador, pero ¿qué estima usted que va a ocurrir? Esta norma, la 470 del Código Procesal, parece ser bastante polémica, no solo por su aplicación, sino porque contradice otras normativas en cuanto al debido proceso. ¿Qué es lo polémico de la norma? Si debemos explicar que está entrando a regir en Panamá el sistema penal acusatorio que regula el Código Procesal Penal. Y allí se establece una nueva forma de procedimiento penal, ¿no?, que va a reemplazar al antiguo Código Judicial en su libro tercero, que consagraba pues el sistema inquisitivo, el sistema procesal penal inquisitivo. Pues este sistema nuevo, el sistema penal acusatorio, establece un plazo de 6 meses a partir de la imputación para que el Ministerio Público concluya la investigación. Pero en el caso del presidente de la República o en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o en el caso de los diputados de la Asamblea Nacional, este código en diversos artículos establece que había un plazo de solo 2 meses para investigar estos altos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia, a raíz de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por un magistrado de la propia Corte, declaró inconstitucional el artículo 491A de ese Código Procesal Penal que establecía un plazo de 2 meses para investigar a un diputado. Pues bien, en esas circunstancias yo presenté una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 470, que también establece un plazo de 2 meses, pero para investigar al presidente de la República. Pues ya el procurador de la administración, a quien le tocó en turno opinar en esta demanda de inconstitucionalidad, ha considerado que la norma es inconstitucional y que así debe ser declarada por el Pleno de la Corte. Ahora le corresponde al Pleno de la Corte pronunciarse en forma definitiva y yo calculo que teniendo en cuenta el precedente anterior en relación a los diputados, también la Corte va a declarar inconstitucional el 470. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser la solución a este caso si declara la inconstitucionalidad? En ese caso, al igual que en el caso de los diputados, el plazo de investigación sería de 6 meses a partir de la imputación de los cargos. Y el presidente, fíjese que el presidente Juan Carlos Varela recientemente presentó ante la Corte una objeción a la propia ley porque la llama de una especie de superblindaje por considerar que establece un estado prácticamente privilegiado a los funcionarios de alta jerarquía a la hora de ser investigados penalmente. ¿Qué va a pasar con esta posición que está también en estos momentos tomando el propio presidente de Panamá? Yo siento que la tendencia en Panamá es a la de unificar normas que se apliquen tanto al ciudadano común como a los servidores públicos de la más alta jerarquía. Y si esa es la tendencia, es evidente que lo más seguro el Pleno de la Corte va a declarar inconstitucional lo que está en discusión ahora mismo. Y ustedes que ya sabemos que tienen una copia del expediente del caso de extradición de Ricardo Martinelli, como con esta ley
¿podría beneficiarlo o afectaría la investigación contra el expresidente? No, a nosotros no nos afecta de ninguna manera esta discusión en este tema, porque en este proceso denominado pinchazos o por escuchas telefónicas supuestas, en donde se ha solicitado pues se ha presentado a la Cancillería la petición de extradición del señor Martinelli. Hay otros problemas muy graves que a mi juicio hacen inviable esa petición de extradición. Le pongo nada más un ejemplo. Resulta que según el sistema penal acusatorio, no puede haber acusación sin imputación. Eso lo dice expresamente una norma del Código Procesal Penal. Sin embargo, el magistrado fiscal cometió el grave error de presentar una acusación sin haber formulado cargos previamente al señor Martinelli. Y la extradición solo se puede dar en dos casos, en uno de dos casos. O cuando una persona ha sido condenada, en cuyo caso hay que aportar la sentencia condenatoria, pero este no es el caso del señor Martinelli, o cuando una persona es imputada de un delito y luego se ordena su detención. Y este tampoco es el caso del señor Martinelli, porque aunque ha sido objeto de una detención preventiva, él no ha sido imputado de ningún cargo hasta este momento. Por esas razones, entre otras que existen también, es evidente que esa petición de extradición resulta inviable totalmente. Bueno, muchas gracias al abogado Rogelio Cruz. Vamos a estar bien pendientes de este caso y de todas las acciones que están tomándose en Panamá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, el abogado Rogelio Cruz desde Panamá con esta importante información.